an attitude. Ingresamos en la genética de la música, ATN Music, y estudiamos su historia en la escuela del rock, ATN Music. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. El término rock and roll fue utilizado por primera vez en 1951 por el disc jockey de Cleveland llamado Adam Freed. El disc jockey Adam Freed comenzó a transmitir por radio rhythm and blues y música country para una audiencia de diversos orígenes no étnicos. A Freed se le atribuyó ser el primero en utilizar la expresión rock and roll para describir la música que difundía. Su uso también se le atribuyó a Leo Mines, patrocinador de Freed, quien le impulsó a difundir ese estilo de música. La expresión fue tomada de Freed de la propia música que difundía, que solía contenerla en las letras de las canciones, como el tema Rock and Roll Rollin' de 1939 de Bob Robinson. Para aquel entonces era de uso común en las letras de R&B. En 1949, Early Harris grabó el tema Rock and Roll Blues, en el que repite constantemente la expresión, y que le valió el apodo de Early Rock and Roll Harris. La expresión fue también incluida en 1950 en la publicidad del film Wedge Avenue, protagonizada por Betty Gray y Victor Mature, en donde se decía que Gray era la primera dama del rock and roll. El vocablo rock and roll proviene de la jerga usada por los afroamericanos durante la primera mitad del siglo XX, con connotaciones claramente sexuales. Según la Real Academia Española, el término tiene dos significados. Uno es género musical característico y popularizado en la década de los 50, que corresponde con la definición de rock and roll y cada uno de los géneros musicales derivados del mismo. Y el otro es el término rock and roll, que en su origen era un término náutico, que ha sido usado por los marineros durante siglos. Se refiere al rock como movimiento hacia atrás y adelante, y roll como movimiento hacia los laterales de un barco. La expresión puede encontrarse en la literatura inglesa remontándose al siglo XVII, referida a los botes y barcos. El término también se colocó en la música espiritual negra en el siglo XIX, pero con un significado religioso en 1916. Antes de 1947, la única gente que solía hablar de rocking eran los cantantes afroamericanos de gospel. Rocking era un término usado por los afroamericanos para denominar la posesión que experimentaban en determinados eventos religiosos. Y el término también hacía referencia al poderoso ritmo que se hallaba en la música que acompañaba dicha experiencia. Esta música llegó a ser tan poderosa y popular que casi cada artista afroamericano sacaba un disco de este nuevo género. El rock, musicalmente hablando, se ha centrado en la guitarra eléctrica, con un cantante, bajo, batería y algunas veces instrumentos de teclado como el órgano y el piano. Típicamente el rock es música centrada en canciones, habitualmente con compás de 4/4 y usando una estructura verso-estribillo. Pero el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales comunes son difíciles de definir.